Continuamos aquí en Cantos de la Selva, son las 5 de la tarde, 9 minutos. Siguen ustedes conectados en este su programa dentro de la maloca Onda Sopiat. Bueno, primero que todo, enviarles un saludo cordial a todas las coordinaciones que hacen que su organización OPIAT funcione. Son las raíces, prácticamente son las patas, las alas, para que esto pueda marchar bien. Saludo cordial para la coordinación de cultura, a la coordinación de mujer, a la coordinación de juventud, a la coordinación de educación, también, ¿por qué no?, a la MRA, a la coordinación general. ¿Cuál más, compañeros? Ya se me fue. Bueno, de todas maneras, territorio, a la coordinación de territorio, medio ambiente, recursos. Y presente. El presente acá, coordinación de derechos humanos. Entonces, un fuerte abrazo, familia, coordinadores, líderes, lideresas, porque depende de ustedes todo este proceso, esta gran organización, caminar bien. Cada uno de ustedes en los diferentes espacios, escenarios de participación, pues han hecho que esto se demuestre, ¿no? Entonces, tenemos hoy al coordinador Oscar Daza, coordinador de derechos humanos, que nos va a informar un poco de lo que está llevando a cabo esta coordinación, encabezada pues de este coordinador que vemos aquí en vivo, en directo, aquí en Onda Sopiat, y su programa Cantos de la Selva. Compañero coordinador, bienvenido a su emisora Onda Sopiat. Muchas gracias por el espacio que se abre aquí a la coordinación de derechos humanos. Y saludar a quienes nos escuchan desde diferentes lugares de la Amazonía colombiana, desde diferentes plataformas, ¿sí? Y pues este es un espacio propio nuestro de los amazónicos, que en la cual pues también es un espacio en donde podamos nosotros llegar a nuestros compañeros de territorio, una manera también de poder informar sobre los diferentes avances que se hacen desde cada una de las coordinaciones. Esta vez pues en mi condición de coordinador de derechos humanos trataré de darles a conocer el trabajo que hacemos desde la coordinación de derechos humanos, pues en el marco de eso mencionar aquello pues que también incluso desde la responsabilidad que tenemos como coordinación de derechos humanos sobre la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, Oscar, gracias por usted permitirnos este pequeño espacio, ¿no? Yo creo que el trabajo que ustedes vienen realizando es muy amplio, pero para comenzar quisiera que nos hablara un poco de los avances que vienen ustedes trabajando en esto que es en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se viene, de cómo ustedes han estado presentes en la mesa permanente de concertación que también se trabajó la semana que pasó. Listo, muchas gracias. Sí, como bien sabemos que desde las organizaciones nacionales vemos una gran oportunidad, ¿sí? Como PIAT consideramos que es una gran oportunidad también para nosotros hacer una gran incidencia, ¿sí? Teniendo en cuenta ese rol que tenemos la OPIAT de visibilizar las problemáticas de la Amazonía colombiana, de hacer que seamos escuchados los 64 pueblos indígenas en los escenarios nacionales, incluso internacionales. Vemos que en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo es una gran oportunidad, es una oportunidad en donde pues que se refleja o que se hace cada 4 años, de la cual nosotros debemos de aprovecharlo de la mejor manera, y en el marco de eso pues ahorita de manera conjunta todas las coordinaciones de la OPIAT y por supuesto se incluye la coordinación de derechos humanos, hemos estado muy pendiente, trabajando y proponiendo lo que le conviene a la Amazonía colombiana en cuestiones de derechos humanos, y por supuesto identificando las estrategias en este caso más prioritarias que nos permita a nosotros, por supuesto partiendo de la visibilización de esas problemáticas, pero también revisando qué acciones concretas se deben de llevar a cabo, se deben de adelantarse en esos territorios lejanos
del país en donde pues permita a nosotros detener esas vulneraciones continuas a los derechos de los pueblos indígenas. Y Sí. creo que eso ha sido, y revisando también, si hay que revisar también del Plan Nacional de Desarrollo anterior, que ahí por supuesto hay algunas pretensiones también muy amplias, incluso en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de las cuales muy pocas se han cumplido, ¿sí? Entonces nos lleva a nosotros a reflexionar mucho más de lo que ya hay, del avance que hasta el momento se ha presentado, pero también revisando cuáles son las ambiciones que tenemos desde la Coordinación de Derechos Humanos, ya bajo una visión de trabajo que siempre hemos realizado en el marco de la Amazonía colombiana. Sobre esas acciones concretas que ustedes han revisado desde la coordinación, ¿cuáles han expuesto ahorita en el marco de la mesa permanente de concertación y cuál ha sido la respuesta de los encargados, de los delegados del gobierno nacional frente a esta exposición de problemáticas y también exposición de soluciones que se han llevado desde la Coordinación de Derechos Humanos de OPIAC? Sí, nosotros tenemos unos temas que ya hemos venido trabajando, ¿sí? Como lo es el tema de protección, el tema con la unidad de víctima, incluso ahorita con que pues exista, esa es una de las apuestas que tenemos, una política pública de derechos humanos de la Amazonía colombiana, que nosotros podamos hacer un diagnóstico de fondo de la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y precisamente pues ahorita estamos todavía en esa etapa de construcción, ¿sí? Estamos en esa etapa de planteamiento de los diferentes problemas. ¿Sí? Bueno, ya nos tocó otro tema que nos parece súper importante, ¿no? Que es la política pública de derechos humanos que ustedes han venido trabajando de manera muy juiciosa desde OPIAT, ¿no? Ya nos dice que están en una fase donde están visitando diferentes territorios, ¿no? ¿Cómo les ha ido en los diferentes espacios y cuáles han sido los municipios que han visitado? Bueno, ahí ya menciono un tema importante, ¿sí? Creo que es el tema más importante que hemos tenido de los pueblos indígenas de Colombia, ¿sí? del movimiento indígena, de tener por primera vez una política pública de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia, ¿sí? Es una apuesta que viene de años anteriores, un proceso largo que siempre reclamábamos, ¿sí? Incluso es uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo anterior. Sí. Y viene pues de un diálogo continuo, permanente, de aplazamientos, de incumplimiento por parte del gobierno nacional, pero pues hasta la fecha apenas estamos, digamos que en la construcción de ese despliegue territorial, dentro de las cuales desde la OPIAT iniciamos ese despliegue territorial en algunos departamentos, como ha sido Guainía, en Guaviare, Caquetá, Amazonas. Si bien pues faltan otros departamentos, todavía pues de acuerdo pues a las dinámicas internas que tenemos, estaríamos haciéndolo también en otros departamentos. Pero es un proceso pues que en la cual nos acerca a nosotros a hablar mucho más de fondo con las autoridades locales sobre la cuestión de derechos humanos y nos permite a nosotros analizar un poco más cómo estamos pensando desde la Amazonía colombiana que debe ser o se debe abordar el tema de derechos humanos en esta región, ¿sí? Teniendo en cuenta esa serie de dificultades, esa serie de vulneración a los derechos que día a día nosotros recibimos diferentes casos y que entre todos los amazónicos ayudamos a pensar cómo va a ser la estrategia para poder detener, ¿sí? Reducir esas afectaciones que a diario se presentan en nuestros territorios. Este año, muy al principio, OPIAC realizó la denuncia nacional e internacional de la masacre en
en la vereda del Remanso de Putumayo, uno de los departamentos de la región amazónica, y OPIAC hizo un despliegue territorial desde la Coordinación de Derechos Humanos para recoger los testimonios. ¿Cómo ha avanzado el caso de esta masacre? ¿Cómo va la investigación y cuál ha sido la respuesta institucional desde el Ejecutivo, desde el Judicial, que ha recibido OPIAC como pues la representación nacional de los pueblos indígenas, ya que murió un gobernador indígena en esta masacre? Sí, es uno de los casos más graves que se ha presentado en los últimos años, ¿no? Creo que en este año fue un tema pues un poco difícil, delicado, y por supuesto un hecho sin precedente, ¿no? Un hecho muy grave, donde pues nosotros lo calificamos una masacre pues realizada por parte de la fuerza pública, por parte del gobierno colombiano, y eso pues es claramente calificado pues un falso positivo como comúnmente conocemos, ¿no? Pero pues se trata de unas ejecuciones extrajudiciales, y por supuesto pues se dio la debida denuncia pública pues desde ese posicionamiento político que tenemos la OPIAT de hacer conocer estos casos, y que pues sea un tema de opinión pública, porque pues queremos que también se conozca ese accionar que hace la fuerza pública en territorios indígenas, que siempre históricamente lo ha hecho en violar y no respetar los territorios indígenas, y esta vez pues fue muy evidente esa masacre, sí, que actualmente pues por supuesto pues las autoridades competentes han estado pues en sus investigaciones, de entre las cuales también se hizo un gran trabajo desde una investigación privada también. Es un proceso pues judicial pues que en cuestiones ya más puntuales digamos que ya lo manejan las autoridades competentes, ¿sí? Pero de nuestra parte como PIAT pues seguimos haciendo esa presión, estamos muy pendientes, digamos que las víctimas también, pero por supuesto también estamos revisando y estamos trabajando pues en poder solicitar un espacio en la 6DH, ¿sí? Poder como nosotros bajo este caso relevante y otros casos también graves que han presentado en la Amazonía colombiana, poder pues solicitar una audiencia y que pues seamos escuchados y revisar a ver cómo procedemos a actuar en escenarios internacionales también, para que pues se acerque un poco más la justicia a estos casos. Hay otro caso bastante preocupante en Guainía, y es que en uno de los resguardos el batallón que hace presencia en Guainía está prácticamente dentro del resguardo y hace ejercicios de polígono dentro del resguardo, algo que ya han venido denunciando las comunidades. Dentro de la política pública que se está pensando, ¿se ha hecho alguna mención específica por este tipo de acciones de la fuerza pública? Bueno, nosotros hemos trabajado en diálogo con diferentes sectores, y creo que una de las apuestas principales que tiene también la Coordinación de Derechos Humanos y en el marco de la Comisión de Derechos Humanos es poder revisar y que se dé esa articulación clara entre la fuerza pública y los pueblos indígenas. Y es evidente que un claro desconocimiento por parte de la fuerza pública sobre determinadas normatividades que permiten hacer pues que estos de manera arbitraria no ingresan a los territorios indígenas. Es un tema muy relevante, importantísimo, que merece pues un trabajo de fondo, ¿sí? De nuestra parte, por supuesto, la apuesta es en revisar cómo cada día nosotros avanzamos en esa incidencia con la fuerza pública y que tengamos aquel diálogo directo con ellos en los diferentes territorios, y que por supuesto avancemos en la concientización de la fuerza pública y que conozcan verdaderamente cómo son los reglamentos que tienen los pueblos indígenas y que pues la misma constitución política ampara hacia nosotros, y que es claro y creo que hay como un común denominador en el sentido de que la fuerza pública desconoce en su mayoría, creo que un alto porcentaje de desconocimiento de esas normatividades que amparan a los pueblos indígenas, y eso es lo que ha hecho que pase como lo que está pasando ahorita en Baupés, y que lo hemos presenciado en muchos departamentos, esas situaciones, y que digamos que no se prestan para el diálogo, y sí pues siempre han avanzado
en sus invasiones a territorios indígenas o ingresos de manera arbitraria. Y es continuo, sí. Creo que lo mismo pasa también con la policía antinarcótica en otros departamentos, pero digamos que ese caso también lo hemos estado revisando, sí, creo que revisando, e incluso en el escenario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hemos mencionado. Bien. Gilbert. Bien, aquí está con nosotros en esta tarde en Cantos de la Selva Oscar Daza, él es coordinador de Derechos Humanos y Paz. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Paz, conversando un poco del trabajo que viene realizando la Coordinación de Derechos Humanos en diferentes espacios de representación de los pueblos indígenas. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar aquí con Oscar, también estaba el comisionado de Derechos Humanos Carlos Garay, ¿no? Tuvimos un programa bien bacano, donde él también nos conversaba un poco de la importancia de ratificar nuevamente el Acuerdo de Escazú, ya que el 26 de julio se aprobó nuevamente ese debate del acuerdo para que sea ratificado en Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces, supuestamente le restaban 2 debates en Cámara, pero hasta el momento no se ha avanzado nada. Entonces quisiera preguntarle a Oscar el estado actual del Acuerdo de Escazú, cómo ha venido avanzando en ese escenario nacional que ahorita se está debatiendo. Bien, sí. El Acuerdo de Escazú, por supuesto, ha sido un tema polémico también para el país. Ha estado pues en ese proceso de frustración, no ha avanzado. Creo que no le han dado mayor importancia a los congresistas. Por supuesto, en el periodo anterior y ahorita, pues al inicio, como lo menciona, se dio una aprobación en el Senado de la República. Y ahí pues veíamos que era alentador que pues los congresistas, los nuevos congresistas le dieran paso a la aprobación del Acuerdo de Escazú, ¿sí? Y esto después pasaba otro debate que era con ya de la Cámara de Representantes, dentro de la cual pues ahorita de manera reciente en esta semana se reflejó un aplazamiento, o sea, se dio un aplazamiento del debate al Acuerdo de Escazú, que es una situación, que es una dinámica que en los años anteriores hemos visto en el gobierno anterior, incluso en los congresistas anteriores, y que aquí ya lo están practicando a los que supuestamente nosotros esperábamos que se daba un cambio y que eran nuevos congresistas y que eran y estaban mayormente interesados en aquellas peticiones sociales como lo hacía el Acuerdo de Escazú, pero aquí ya estamos viendo en riesgo que se ratifique el Acuerdo de Escazú en Colombia, precisamente por ese tipo de aplazamiento, que no le dan la importancia como es ¿sí? Si nos ponemos a detallar, como ya he mencionado, la importancia del mismo es amplio, y nosotros, como organizaciones indígenas, a la par con la demás sociedad civil, hemos dicho la urgencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú y que entre en vigencia en Colombia lo más pronto posible, porque pues la situación defensora y defensora de derechos humanos y de manera puntual defensoras ambientales, pues es una situación compleja y que necesitamos un acuerdo como este que genere mayor compromiso y presión hacia el gobierno colombiano para que se preocupe por la vida de estos defensores, y que ahorita pues se está dando ese tipo de aplazamiento y es complejo pues que esas prácticas dilatorias siguen presentes en el Congreso de la República. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas sacó el informe de violaciones a los derechos de los pueblos del mes de julio y del mes de agosto. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en el mes de agosto se identificó que Putumayo fue el departamento con mayor afectación, que hubo varios hechos victimizantes, desplazamientos. Dentro de ese seguimiento que ustedes están haciendo en la Coordinación de Derechos Humanos, ¿cuáles son las características de estos hechos victimizantes y quiénes son los actores que mayormente han perpetrado las acciones violentas contra los pueblos en el Putumayo durante este mes con respecto al informe de la comisión? Bien, muy bien, sí, claro, nosotros estamos emitiendo boletines cada 3 meses y infografías de manera mensual, y bueno, boletines de manera más, pues en unos meses mucho más largo, ¿no? Y en la Amazonía colombiana hemos podido identificar que pues los departamentos más afectados o en donde hemos recibido mayores denuncias ha sido Caquetá y Putumayo y una gran parte del departamento de Amazonas.
Creo que es una zona estratégica, diríamos una misma zona en donde diferentes grupos armados ilegales ven como un lugar estratégico, ¿sí? Pero por supuesto también un lugar en donde la misma fuerza pública ha hecho diferentes acciones atentando los derechos de los pueblos indígenas, y eso hace que Putumayo en este caso sea el departamento que haya tenido mayores afectaciones, y que las comunidades indígenas de ese departamento hayan sido más afectadas que los otros departamentos actualmente, porque se ha entrado en ese proceso de disputa territorial de los diferentes grupos armados ilegales, ¿sí? De la cual pues ahorita hemos visto pues un apaciguamiento más. Creo que en los últimos días hemos identificado eso, pero pues a pesar de eso no se detienen esas vulneraciones, ¿sí? Creo que es continua, pero vemos pues que viene diferentes actores, ¿sí? Como es la misma fuerza pública, los grupos armados ilegales, pues ahí por supuesto promovido por el tema del narcotráfico, que se vincula a los narcotraficantes también. Pero bueno, esa es una situación muy común que se presenta, creo que en toda la Amazonía colombiana. En otras partes es mucho más violenta ese tipo de situaciones, y entonces eso nos conlleva a nosotros a estar muy pendientes de nuestros compañeros indígenas, de las denuncias que ellos hacen, y nos dan a conocer, digamos, que estas situaciones, y eso hace pues que a pesar de las denuncias pues no haya una atención clara, ¿sí? Creo que se requiere una revisión profunda, ¿sí? Por la misma razón, por lo menos con el tema de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, la policía antinarcótica ha jugado un papel activa de vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos territoriales, y eso sobre la cual también hemos hecho muchas denuncias, y entonces en ese informe se refleja por esa misma razón en uno de los departamentos más afectados del Putumayo, ¿sí? ¿Qué ha pasado con esta tutela que hay desde la comunidad la samaritana del resguardo predio Putumayo sobre la obstrucción del paso ancestral por parte de la Fuerza Naval del Sur ahí en Puerto Leguízamo, Putumayo? Ellos, de la comunidad de la samaritana estuvo con nosotros aquí en Onda Sopiag y nos contaron un poco sobre esta tutela que se ha estado llevando pues porque no, primero en la pandemia ya no podían salir del resguardo, y segundo pues porque este es un paso ancestral importante para la comunidad que se quiere recuperar. Ahí ¿qué papel juega y qué pelea se está dando desde la perspectiva de los derechos humanos de las comunidades? Bien, yo de manera puntual desconozco la tutela, ¿no? Pero pues más allá de eso, la comprensión de los territorios ancestrales no se tiene por parte de la fuerza pública, como se ha mencionado, y eso hace pues que ellos actúen de esta manera, y más cuando pues no se hacen los diálogos, y creo que aquí más allá de eso la apuesta y lo más importante es que haya diálogos, ¿sí? No arbitrariedades, eso es lo más importante que exigimos, y eso es lo que no se hace. Yo creo que esa es la mayor apuesta, y por supuesto pues así seguramente legalmente no haya alguna resolución puntual que establezca que es un resguardo indígena, pero pues son territorios ancestrales y sobre los cuales nosotros tenemos que movernos y reclamamos esos territorios ancestrales que se respeten, ¿sí? Muy bien, Óscar, agradecerle nuevamente por este espacio de buena conversación, de buena información, donde usted nos cuenta todo el trabajo que vienen realizando desde la Coordinación de Derechos Humanos y Paz. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Paz, quisiera que antes de despedirse le enviara como un mensaje a los que nos están escuchando, a todos los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, para seguir como fortaleciendo ese espíritu de paz, ¿no? Porque la paz se está construyendo apenas, estamos caminando todo este proceso hacia una paz más duradera en el futuro. Y sabiendo que, qué pena por ahí, sabiendo que los pueblos indígenas siempre hemos hecho el llamado a las instituciones, al gobierno, a todos aquellas entidades encargadas de conversar con la organización, con las coordinaciones, de que nosotros somos pueblos indígenas que conversamos, ¿no? Que siempre nos acercamos con la palabra, que es el diálogo, o sea, entonces eso nos ha caracterizado mucho. Ojalá no nos equivoquemos en esta forma de nosotros expresarnos
de hablar, de conversar, no somos gente de pelear con el otro, sino venga, conversemos, cómo vamos a llegar a unos acuerdos, cómo solucionamos estos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante resaltar, sí, creo que hay que resaltar el día y la apuesta que siempre hemos tenido, que es por la paz. Si bien es una lucha continua, sí, creo que el fin último ha sido la paz en los territorios. En el caso nuestro, pues como Amazonía colombiana, que nos dejen tranquilo, que podamos, que la paz pues significa mucho, sí, y nosotros regresar a nuestra historia, a nuestros ancestros, poder seguramente ir a pescar, ir a cazar, ir a la chagra sin ningún tipo de preocupaciones, algún tipo de miedo. Y lo que lamentablemente pasa ahorita es que nuestras comunidades indígenas, muchas están en confinamientos, muchas viven con miedo, con temor, y esa zozobra que en la cual le han quitado la tranquilidad a nuestros pueblos indígenas, y eso es lo que no queremos, y no queremos que nuestros territorios indígenas sean un escenario de guerra, ¿sí? Como lo ha sido hasta el momento, porque pues vemos que hasta ahorita las confrontaciones se dan en nuestros territorios, en nuestras comunidades, y eso ha hecho que muchas, como le he mencionado, estén en confinamiento, y estén con ese miedo de salir incluso a buscar su comida, su alimentación, y no queremos más eso. Si le pedimos a las instituciones, a la comunidad internacional, que ayude, ¿sí? Que ayude a este gran objetivo de alcanzar la paz algún día en Colombia, ¿sí? No estamos en un escenario fácil, digamos que nosotros por muchos años hemos vivido pues la guerra, sí estamos viviendo de manera continua en la guerra, y como pueblos indígenas, como minoría, es mucho más el desafío que tenemos. Desde que invadieron nuestros territorios hasta la fecha no ha parado la guerra, y nosotros hemos estado luchando, y hasta el momento pues creo que la tranquilidad no lo hemos logrado, y no lo vamos a lograr seguramente en corto tiempo, porque pues la guerra sigue, el conflicto armado interno sigue, Claro. y esperemos pues que los gobiernos del mundo se preocupen también por alcanzar la paz de Colombia, y eso es lo que pedimos desde la OPIAT, desde la Amazonía colombiana. Gracias, Oscar, por esta bonita reflexión y acompañarnos también en este programa de Cantos de la Selva. Aquí les vamos a seguir contando a nuestros paisanos de todo el trabajo que ustedes continúan realizando todos los días, aportándole a la paz y a los derechos de los territorios indígenas.